Que el Señor les bendiga, hermano. Puede ser que me esté haciendo más viejo, pero ya es como que los veo tan lejos, de veras, demasiado lejos. Con eso les quiero decir que la silla esta de aquí están vacías, la de delante, por si quieren. Es una invitación nada más. Luego los vamos a obligar. No quieren. Bueno, pongámonos de pie, por favor. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias por ayudarnos, Señor, cada día. Mi Dios amado, hemos despertado, Señor, gracias a ti. Padre, tenemos todo cuanto necesitamos gracias a ti. Tu amor y tu misericordia, Señor, nos llenan y nos envuelven cada día, Señor. Padre, no nos merecemos nada, pero tu amor aparta, Señor, todas nuestras iniquidades y llega a nosotros. Gracias te doy en el nombre de mi Señor Jesucristo. Que tu bendito Espíritu Santo nos guíe. Que tu bendito Espíritu Santo, Señor, nos llene, Señor, de tu palabra, Señor. Padre amado, y que esa palabra, Señor, quede en nuestros corazones, en nuestras mentes y sea puesta en práctica en nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, en el nombre de mi Señor Jesucristo, que tú y solo tú, mi Dios, seas glorificado. Amén. Por lo general, yo pongo título a las palabras que predico, pero no lo digo. Pero esta vez lo voy a decir. Y el título es, entre signos de interrogación, la verdad o tradiciones y fábulas. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes han escuchado en el transcurrir de vuestras vidas, cuántos han escuchado frases como Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han escuchado? ¿Es bíblico? Hermanos, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y una serie de cuestiones y de frases que expresan que Dios verdaderamente es el único que nos puede ayudar en todo. Pero surgen este tipo de frases en el diario vivir. También hemos escuchado, todos somos hijos de Dios. Mentira. No todos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios lo que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo. Sí. Dice, somos hechos hijos de Dios a los que creen en el Señor Jesucristo. Así que la frase esa, todos somos hijos de Dios, no es correcta. Ahora, otra cosa es, todos somos creación de Dios. Sí, todos somos creación de Dios. Pero hijos de Dios, solo somos lo que hemos entregado nuestra vida al Señor. ¿Somos hijos de Dios? ¿Aquí hay hijos de Dios? Algunos no están convencidos, casi seguro. Hermanos, ¿todos los caminos conducen a Dios? Esa es una frase típica en la época del Imperio Romano, porque verdaderamente todos los caminos creados llevaban a Roma. Pero no todos los caminos conducen a Dios. ¿Quién es el camino que conduce a Dios? Jesucristo. Yo soy el camino, dice el Señor. Yo soy la verdad y la vida. Nadie de Jesucristo, del Hijo. Así que ni creencias, ni esto, ni lo otro, ni etcétera, ni etcétera. Otra frase muy común en esta época, ¿ya? Que hay mucho, ¿cómo se dice? ¿Coaches? ¿Coach? Motivadores y demás.
¿Sí o no? En mi época el motivador era tu padre, que cuando no querías hacer algo se sacaba el cinturón y te motivaba a que lo hagas todo. Eso eran los motivadores, pero motivadores de verdad. No había más motivador, ¿o no? Apostemos que muchas veces, por decir una frase, ¿ah? Porque nosotros no debemos de apostar. Muchas veces, ¿ya? Nuestros padres nos mandaban algo, o nuestra madre nos mandaba algo, ¿ya? Y nosotros que decíamos sí, o espere, o demás. Pero cuando escuchábamos que el motivador mayor estaba a punto de levantarse del sillón, salíamos, pero vamos, como si tuviéramos un cohete, ¿o no? Ese era motivador. Dicen los motivadores de esta época, visualízalo y lo tendrás. Mentira. Dios proveerá. Dios proveerá todo lo que necesitamos. No un motivador. Hermano, tú puedes ir estando mal anímicamente ante un motivador. Te va a dar una charla y vas a salir eufórico por esa puerta o por la puerta que sea. Pero es tan temporal que pasado un cierto tiempo estarás en el suelo de nuevo. Cosa que Dios, al que rescata, lo rescata por completo. Lo levanta por completo. Lo anima por completo. Y lo restaura por completo. ¿Lo creen así? Hermano, si nosotros tuviéramos como motivador al Señor Jesucristo aquí, les diría, madre mía, ese sí es un motivador. ¿Me entiende? Pero ¿qué es lo que tenemos ahora para motivarnos? La palabra. La palabra. Simple y sencilla. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Se recuerdan las frases, no es cierto? Frases creadas por el ser humano, pero que no tienen nada que ver o cogen una partecilla de la verdad y la meten en ciertas frases. Yo siempre he dicho una cosa, hermano, y a lo largo de mis 48 años, recién cumplido, he visto una cosa, que las verdades a medias son mentiras completas. Las verdades a medias son mentiras completas. Eso he visto, se los puedo asegurar. Fíjense lo que dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Dice que redargullas. Que reprendas. Que reprendas. ¿Ustedes saben lo que es reprender? Amonestar, ¿no es cierto? Que exhortes. Conforme dice, ¿a qué? Con paciencia y doctrina, o sea, sana doctrina, con la palabra. Hermano, porque vendrán tiempos
Y son esos los tiempos que estamos viviendo ahora, que teniendo comezón de oír, se amontonarán, dice, maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, conforme a sus pecados, a sus deseos carnales, a los de esa gente, y apartarán de la verdad a los oídos. ¿Quiénes son los oídos? ¿Quiénes son los oídos? Las personas, cada uno de nosotros. Hermano, este es un tiempo complicado y es un tiempo difícil. Sí, hay comezón de eh, motivadores y demás cosas que no predican la palabra. Sí, que se basan en vivencias humanas o se basan, son muy sutiles, metiendo cuestiones que saben que les gusta o les gusta a la carne para mover ese interés de las personas. Hermanos, el apóstol Pablo advierte a la iglesia que algunos apartarán el oído de la verdad y se volverán a fábulas. Y hermanos, la verdad es totalmente contraria a las fábulas. Es decir, la palabra es totalmente contraria a las fábulas. ¿Quiénes saben qué son las fábulas? En mi época leíamos nosotros las fábulas de Esopo. ¿Se acuerdan? De la liebre y la tortuga, la fábula. ¿Se recuerdan? Del perro del hortelano y demás cosas. Son cuestiones inventadas, pero que en esa época pues enseñaban algo. Pero son cuestiones inventadas, son mentiras. Hermano, mucha gente que no quiere escuchar la verdad se va y escucha este tipo de fábulas. Ahora mismo existe una enfermedad extendida entre las personas. ¿Y saben cuál es? El comezón de oír. Nos pica el oído por escuchar cosas que supuestamente nos motivan y nos ayudan. Pero ¿saben qué? Esos son oídos que quieren que les entretengan. Solo que les entretengan. Que siempre están buscando algo nuevo. Que quieren afirmaciones constantes y no quieren oír nada negativo. Nada negativo. La gente que tiene esta enfermedad busca maestros que les rasquen ese picor. ¿Y cómo le rascan ese picor? Diciéndole cosas que les gusten. Sí. Que no les duela. Que no les haga cambiar, sino que los mantenga en su estado de confort, un estado que los llevará a la muerte eterna. Muchos de estos rascadores han surgido en las iglesias y están en las iglesias. ¿Sí? Hermano, ¿qué buscamos cada vez que venimos a la iglesia? ¿O qué buscamos cada vez que venimos y queremos un encuentro con el Señor Jesucristo? ¿Qué buscamos? ¿Que nos digan lo que queremos escuchar o que nos digan la verdad? ¿Qué buscamos? ¿Cómo? ¿Seguro? Yo les voy a decir la verdad. ¿Ustedes escucharon alguna vez Pan y Circo?
¿Sabe dónde se utilizó mucho eso? En Roma, en el Imperio Romano. Precisamente el emperador utilizaba esto para distraer al pueblo de los problemas grandes que tenía el imperio. Y para que este pueblo no proteste, no se queje, les daba pan, comidita, y les daba distracción. Entonces los hacía olvidarse de los verdaderos problemas. En muchas iglesias se da eso. Se da pan y se da circo. Se da pan alimentando solo el cuerpo físico y se da circo alimentando solo las emociones. ¿Y cómo es esto? ¡Salte! No sé qué y no sé cuánto. Y grito aquí, grito allá, y no sé qué y no sé cuánto. Hermano, ¿usted cree que la palabra es poderosa? ¿Cree que la palabra tiene poder? ¿Cree que la palabra de Dios tiene poder? Entonces no hace falta que saltemos, gritemos y demás. A ver, escúchenme. Si estamos emocionados y es algo sincero, no les estoy diciendo que es contrario a la palabra. Pero si es utilizado para solamente alimentar mis emociones, está mal. Porque no está alabando. Ese es el propósito, por ejemplo, de lo que hablaba Damari, que ella estaba aquí alabando no para entretener a los hermanos, sino para glorificar a Dios. Es que, hermano, no estoy parado yo aquí, siguiendo la misma línea de lo que dijo Damari, para entretenerlos a ustedes, para hablarles la verdad. ¿Qué les parece? La puerta está abierta por si acaso. Fíjense ustedes, la frase pan y circo es del latín panem et circenses. Esta expresión se utilizó para hacer tipo obras de teatro y demás. Lo utilizó, por decirle algo, Décimo Juvenal en Roma. Y describe precisamente eso, distraer al pueblo, pero con cosas que son vanas completamente. Y mucho se da eso en la actualidad. Los coaches, por ejemplo, le dan mucho circo a la gente y las distraen, las emocionan, salen con un subidón de esas reuniones estrafalarias que muchas veces tienen, pero después, así como han subido, se bajan y se estrellan y se revientan muchas veces. Hermano, la expresión pan y circo se está dando mucho en la iglesia. Y les puedo asegurar que eso no es adoración. Adoración es cuando tú vienes o tú buscas de corazón al Señor, aceptas su palabra, sea la que sea, la haces tuya y la pones en práctica. Así te duela. Dice la palabra que tenemos que decir la verdad aún en detrimento nuestro. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que decir la verdad. Aún así, esa verdad puede hacer que nos complique la existencia, pero no nos la complicará porque estará Dios respaldándonos, porque hemos dicho la verdad. He ahí el gran problema de los que no dicen la verdad. Se callan por quedar bien con X o Z. Se callan por quedar bien. Muchas veces tenemos hermanitos que hacen mal las cosas, pero nos quedamos callados siendo cómplices del error, pero por
quedar bien. Y no somos llamados a quedar bien. Somos llamados a decir la verdad. Porque debemos de practicar la verdad, porque seguimos a la verdad que es el Señor Jesucristo. Hermano, le quiero preguntar una cosa. Al hermano que pone los versículos, por favor, quieto. No haga nada. Levante las manos. Vale. Los que tienen las Biblias abiertas, que son pocos, déjenla tranquilita. Y los que tienen las Biblias en los móviles, déjenlo ahí. Un momentillo. Les voy a hacer una pregunta. ¿Esto que voy a leer es palabra o es invento de hombre? Escuchen. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. ¿Es una frase dicha por alguien o es un versículo de la palabra de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? Desecha las fábulas profanas y de viejas. Estoy hablando de las personas mayores, ¿eh? Y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Versículo o frase de alguien? ¿Cómo? Versículo, hermano. Versículo. Les habla a las viejas la palabra. No lo sabía. Hermano, no. Es una expresión que se ha dado aquí. Búsquenla en la Reina Valera de 1960 y se darán cuenta que está allí. Sí, se lo voy a dar. Primera de Timoteo 4, del 7 al 8. Primera de Timoteo 4, del 7 al 8. Hermanos, ¿saben qué? Se los voy a decir en la nueva versión internacional para que no se enojen las señoras mayores, ¿vale? Primera de Timoteo 4, del 7 al 8 dice: rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien ejercítate en la devoción. Pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la devoción es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la vida. Yo siempre recuerdo en el barrio, las señoras mayores muchas veces se juntaban en la puerta de la casa sentadas y se ponían a conversar. Muchas veces lo vi por ejemplo, en Molina. Lo vi. Y se ponían a hablar de todo, especialmente para el prójimo. ¿Vale? Y de ahí también muchas veces surgían los cuentos, los disques y demás. No se ofendan las señoras mayores, que no es por ellas, ¿vale? En la palabra, además. Estoy diciendo palabra. Hermanos, ¿qué quiero decir con esto? De que nosotros no tenemos que estar centrados en palabras profanas, en cuentos, sino centrados en la palabra de Dios. Porque, como dice la palabra, el ejercicio físico es provechoso. Es provechoso para el cuerpo físico. Pero sin embargo, el ejercicio, ¿ya?,
de la palabra, el ejercitarse en la palabra, ejercita tu espíritu, que es provechoso para ahora el presente y también para la vida eterna. ¿Entienden ahora? Hermano, esto lo dice Pablo a Timoteo en las cartas, que eran conocidas como unas cartas pastorales, que las dio a Timoteo y a Tito, precisamente porque los envió, porque había unas cuestiones en algunas iglesias, ¿ya? Precisamente porque se estaban dejando guiar por unas personas que estaban tergiversando la palabra verdadera. Estaban mezclando filosofía griega con la palabra. Mitos, cuestiones místicas y demás. La palabra tiene que ser pura, como Dios la entregó. Así tiene que ser. No tiene que ser mezclada con ningún pensamiento humano. Ni tiene que ser tergiversada con ninguna lógica, ninguna filosofía, nada. Porque la palabra ya es completa de por sí. ¿Lo creen así? Hermanos, ¿están asustados? ¿Están asustados? No, ¿no es cierto? Vale. Hermano, este pasaje habla también de fábulas, precisamente lo que estábamos hablando al principio, de cuentos, de mentiras. Fíjense ustedes, me contó mi abuela en una ocasión. Mi abuela es de una parte de Bolivia, mi bisabuela, abuela de mi madre. Ella era del Beni, una parte que es amazónica de Bolivia. Y ellos trabajaban transportando ganado a otra región de Bolivia. Eran ganaderos. Y dice que, claro, las propiedades estaban alejadas en el campo, ¿no? Donde tenían el ganado y todo eso. Y la cuestión es que había un cuento que dice que a partir de las 12 de la noche caminaban por cierto camino cerca de una de las propiedades donde había el ganado, y a cierta hora de la madrugada, entre unas palmeras, aparecía una persona que con un pañuelo les decía así, o les hacía así, o les decían que vengan. Y claro, el que pasaba por ese camino pues salía rajando, pues se asustaba. Bueno, la cuestión es que había un hombre que tenía que ir a cierto lugar, y este hombre pues le advirtieron y le dijeron: oye, te va a aparecer tal cosa. Pero no me importa. Y la cuestión es que él fue, y como que a cierta hora de la madrugada, entre las palmeras, alguien que le hacía así, con un pañuelo blanco. Y este se pegó un susto, que sacó la escopeta y ¡pum! Disparó entre las palmeras y salió corriendo y se fue. Bueno, la cuestión es que al otro día este hombre callado, ya en el pueblo y demás, nada, pues surgió el comentario que esto, que lo otro, de que a don Mario, por decir algo, le habían matado el caballo. ¿Qué era lo que pasaba? El caballo a cierta hora se ponía a comer, a pastar, y tenía una mancha blanca en la cabeza. Cada vez que bajaba, parecía que saludaba. ¿Qué les quiero decir con eso? Que muchas veces esos mitos y esas fábulas, esas tradiciones, se van viniendo, pasan los años, y es como que se hacen verdad. Y se mezclan con ciertas cosas de la palabra. Y ¿saben qué? Muchas veces creemos que
Eso es parte de la palabra. Pero ¿saben por qué? Porque no conocemos la palabra perfecta. En el contexto bíblico, las fábulas son mitos que te alejan de la verdad, que te engañan, que te desvían del verdadero camino. Son creencias falsas, doctrinas falsas, que quieren hacer alejar al hombre o quieren que la carne triunfe o gane al espíritu. Y lo envuelven con un misticismo que está fuera de la palabra. Hermanos, nada de eso tiene que estar en nuestra iglesia. Nada de eso tiene que llenar nuestras vidas. Ni nada de eso tiene que salir de nuestras bocas. Cuentos. Hermanos, yo siempre cuento o digo esto, no es un cuento. A mí me quisieron hacer hablar en lengua, metiendo una hermana su mano en mi boca y moviéndome la lengua. Lo viví. No me lo contaron. Lo viví. No voy a decir la iglesia. Increíble, pero bueno, como yo no conocía la palabra en ese momento, yo pensé que esto era normal. Pero por mi ignorancia. Ahora les pregunto a ustedes, ¿quieren que les suceda lo mismo? ¿Quieren o no? Cuando el apóstol Pablo habla de no seguir las fábulas profanas de viejas, no es un insulto a las mujeres mayores, como les había dicho, sino es una exhortación a la iglesia de no dejarse guiar por cuentos. Porque nosotros debemos de ser guiados por la palabra de Dios, no por cuentos. Hermanos, ¿cuántos leen la palabra normalmente? Poquitas manos, ¿eh? Primera de Timoteo 4, del 1 al 3 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a tenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Duro, ¿no? Esto está en Primera de Timoteo 4, del 1 al 3. ¿Sí o no? Duro. Ahora, fíjense ustedes, el apóstol Pablo envió a Timoteo y a Tito precisamente para que vean este tipo de cuestiones en la iglesia, porque se estaba dando, ¿ya? Las envió a Efeso y a Creta y les advirtió: cuidado con las herejías. Les advirtieron a esto. El apóstol Pablo habla de apostasía. ¿Saben lo que es apostasía? Hermano, ¿quiénes eran católicos antes? ¿Quiénes eran católicos antes? ¿Quiénes eran católicos antes? ¿Saben que son apóstatas? No. ¿Saben que son apóstatas? Yo era católico antes. Yo soy apóstata, pero de la religión católica. Somos apóstatas de la religión católica.
¿Entienden lo que les digo? Se los voy a explicar con el concepto. Dice que la apostasía es la actitud mediante la cual una persona cambia o rechaza las creencias originalmente obtenidas o sostenidas. Es una actitud de rechazo, de rebeldía. Nosotros rechazamos. ¿Pero por qué? Yo rechacé porque yo no creo que tengamos que rendirle culto a santos. Yo no creo en la idolatría, según la palabra. Claro, rechazamos completamente eso. ¿Lo creen así? Lo dice la palabra, no lo digo yo. Así que somos apóstatas de la religión católica los que estuvimos en la religión católica. Rechazamos esas enseñanzas porque creemos que no son correctas a la luz de la palabra. ¿Entiende ahora? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hay espíritus que utilizan gente, se introducen muy sutilmente en las iglesias, tergiversando o cambiando la sana doctrina, cambiando la verdad, para que hagamos cosas o digamos cosas contrarias? Hermanos, ¿saben cuál es la adoración que quiere Dios? Hemos estado hablando durante todo este tiempo acerca de la adoración. ¿Saben cuál es la adoración que quiere Dios? ¿Lo saben? Que cumplamos su palabra fielmente. Que cumplamos su palabra fielmente. Esa es la adoración que quiere Dios. ¿Lo creen? Hermano, en mi corazón está el hablarle de este tipo de peligro, de los falsos maestros, de las doctrinas falsas que nos pueden hacer apartarnos de la verdadera adoración. Son tan sutiles que les puedo asegurar que en un momento de nuestras vidas pueden entrar incluso a nuestra familia y nuestros hogares, sin que nos demos cuenta. Hermanos, el apóstol Pablo lo vio en su época. Él vio cómo las iglesias estaban siendo removidas y movidas por estos movimientos que estaban tergiversando la palabra. ¿Cuál es el apóstata de nuestros tiempos? ¿Ustedes saben cuál es el apóstata de nuestros tiempos? ¿O cuál es la apostasía de nuestro tiempo? Hermano, el evangelio de la prosperidad ha sido introducido muy sutilmente en las iglesias. Reclama, decreta, recibe. El misticismo y la demonización en las iglesias. Hermanos, la demonización en las iglesias es increíble. En alguna ocasión vi y escuché a alguna hermanita que veía diablitos por todas partes. Sí, diablitos por todos lados. Llegaba una hermana con el dolor de cuello, que precisamente tengo dolor de cuello ahora, pero no es porque un diablito me estuvo moviendo la cabeza, sino porque dormí mal en la cabecera. Pero algunos,
humana, un espíritu, un diablito. Hay que orar. Hermano, demonización prácticamente en las iglesias, que te caíste, un demonio te puso zancadilla. No sé qué, un demonio. No sé cuánto. No, hermano. No. Obviamente, el enemigo quiere que caigamos, pero el enemigo quiere destruir completamente la vida de los creyentes y demás. Sí, claro que sí. ¿Y saben qué? Su mayor logro, el mayor logro del enemigo, es que usted y yo nos perdamos completamente, porque él sabe que ya está perdido. Ese es su mayor logro. Pero el enemigo es muy, muy inteligente y sabe dónde tocar. Y les puedo asegurar que no se detiene en pequeñeces. Él va a lo grande, a donde sabe que hace daño. Hermana, hermano, la introducción del humanismo y de tantas filosofías humanas están entrando muy sutilmente a la iglesia, que ya no tenemos predicadores, sino motivadores. Tenemos una lucha entre el feminismo y el machismo. Y fíjense ustedes, les puedo asegurar que el feminismo se está metiendo muy sutilmente. Muy sutilmente. Lo hablamos esto en una reunión que tuvimos los ancianos y el pastor, acerca de algo que yo observé. ¿Ya? Y fue que observé que la frase del movimiento que se está siguiendo decía, creo, madres de rodillas, hijos de pie, ¿no es cierto? Y yo lo observé, eso es contrario a la palabra. No madres solamente, padres, porque son dos. Son dos que se hacen uno, y si ellos están de rodillas, los hijos estarán de pie. Y las madres que por X o Z motivo se hubiesen quedado solas, si entregan su vida a Dios, al Señor Jesucristo, Dios ocupa el lugar del Padre y sus hijos por sus oraciones estarán de pie. Estarán de pie. Pero son padres de rodillas, no solo madres. Eso no existe en la palabra. Tenemos que empezar a hablar la palabra conforme a lo que Dios nos ha dado, no conforme a lo que creemos que es guay o es bonito y demás. ¿Qué queremos? ¿Decir la verdad? ¿O queremos quedar bien diciendo verdades a medias que son mentiras? ¿Ah? ¿Qué queremos? Ahora, hermanos, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es el antídoto para todo esto? ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es el antídoto, hermano? El antídoto es tan simple como leer, investigar, estudiar, escudriñar, experimentar la
palabra. Porque les puedo asegurar que a mí, esa hermanita que quiso hacerme hablar en lengua, no me hubiese metido los dedos a la boca si yo hubiese leído la palabra y hubiese tenido ese conocimiento necesario. Yo la hubiese parado y le hubiese dicho: hermana, usted lo que está haciendo, vamos, es una aberración. Pero como no tenía conocimiento, lo hizo y lo permití. Y nosotros permitimos que nos hablen una serie de cosas raras y de mentiras. ¿Saben por qué? Porque no tenemos conocimiento de la palabra, porque no leemos, porque no estudiamos, porque no escudriñamos la palabra. ¿Ah? Hermano, hay que leerla, pero hay que estudiarla. Hermanos, ¿saben qué? Cuando salgan de aquí, lea la palabra, y cuando vuelva el otro domingo, si usted vio algo que yo dije raro, dígamelo. Dígamelo. Y no sea conformista. Ahora, si no vio nada, pues ya sabe. Si no vio nada raro, ya sabe. Hebreos 2:1 dice: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Lo dice Hebreo, lo dice la palabra de Dios. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Es lo que acabo de decirle. Hermanos, ¿ustedes quieren que los engañen? ¿Ustedes quieren que los engañen? Lea la palabra. Y hermanos, ¿saben qué? Nuestra carne es propensa al engaño. Nuestra carne es propensa al engaño. Porque lo único que quiere la carne es la satisfacción. Y cualquier cosilla que satisfaga esa carne será buena para el que escucha. Hermano, desde aquí se ve todo. Y algunos están dándole a la carne o están así. No permita que la carne triunfe. El cristiano debe ser alimentado con la verdad y rechazar lo que se opone a la verdad. Ahora bien, ¿cuál es la verdad y cómo saber que es verdad? Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Juan 17, 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? La palabra, hermano. Llenémonos de la palabra, para que ningún charlatán venga y nos cuente cuentos y nos rasque el oído. Para que ningún charlatán en internet me gusta escuchar a Alfonso Partecilla, ¿ya? Que él habla acerca de la predicación o de una palabra que el Señor ponga en su corazón, pero a la vez me gusta revisarlo y ver si es verdad o me está contando un cuento. Eso es lo que tenemos que hacer todos. Y le puedo asegurar que mientras Alfonso hable la verdad, será respaldado por Dios y nadie podrá hacerle frente ni oposición. Y digo Alfonso
como puedo decir, la hermana, otra hermana, me he olvidado de su nombre, María Magdalena, que dicho sea de paso, es una hermana a la que tengo mucho aprecio, porque fue la hermana que fue a mi tierra y le habló del Señor a mi padre cuando estaba muriendo. Nunca pensé que ella pueda ir a hablarle a mi padre. Nunca, nunca se los puedo asegurar, pero eso es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios, se los puedo asegurar. Nosotros solamente tenemos que pedir y Dios se encargará y hará cosas que nunca se nos hubiese imaginado, pero que serán buenas, correctas, en el momento preciso, en el momento especial. Así actúa el Señor. Nunca se lo había dicho, pero bueno, ya se lo dije. Hermanos, en Juan 8, de 31 a 32 dice la palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Somos libres? Somos libres si leemos la palabra y estudiamos la palabra. Hermano, hay una parte de la Biblia que dice el Señor a un grupo de personas o a unas personas que no los conocía, no sabía quiénes eran, pero sin embargo estas personas predicaban, ayudaban y esto y lo otro. ¿Por qué creen que fue eso? ¿Conocen esa historia de la palabra? ¿Por qué creen ustedes que fue eso? ¿Saben por qué? Porque no nos hace merecedores de la vida eterna venir y sentarnos a la silla, a escuchar la palabra. Nos hace merecedores de la vida eterna cuando de corazón hemos entregado nuestra vida al Señor y estamos actuando en consecuencia de eso. Vivimos una vida plena en el Señor. Así que ¿saben qué, hermano? Usted puede venir a la iglesia. Yo puedo venir a la iglesia. Yo puedo pintar, acomodar los asientos. Yo puedo ser el primero en llegar, lavar los baños, estar en todo y demás, y perderme en la eternidad. Sí, porque no hemos entregado verdaderamente nuestra vida al Señor, sino que lo hacemos muchas veces por el qué dirán, o lo hacemos muchas veces porque es algo bonito, es algo bueno, pero no se confunda, no nos confundamos. Las cosas tienen que ir correctas en todo en nuestra vida, porque si no, llegará el momento en que seremos rechazados. En todo en nuestras vidas, en todo aspecto. Misericordioso es Dios, sí, misericordioso es Dios. Aparta nuestros pecados y nuestras iniquidades y nos recibe una y otra vez. Hermano, ¿qué queremos en nuestras vidas? ¿Qué queremos en nuestras familias? ¿Qué queremos en realidad? Los padres tenemos que ser los sacerdotes que Dios nos ha dicho que seamos en su palabra. Las madres tienen que ser esas mujeres que Dios ha dicho en su palabra.
Hermano, ni la mujer puede usurpar el lugar que Dios le ha dado al varón, ni el varón puede estar en el lugar que le ha dado a la mujer. Hermanos, ¿saben qué? Nadie es más ni menos. Dios ha dado roles que debemos de cumplir. Hermanos, Dios y ninguno es más importante que otro. Hay una controversia en las iglesias que precisamente a la luz de la palabra, ¿ya? El pastorado de las mujeres. La palabra no habla de pastorado de mujeres. La palabra habla del pastorado, pero de los varones. Habla del sacerdocio de los varones. Pero esto es porque el varón es más importante que la mujer. No, les puedo asegurar que no. No, sino que Dios, en su orden, ¿ya? Y en su absoluta voluntad y poder, lo estableció así. Por eso es que muchas veces, tergiversamos las cosas. Hermano, lo que Dios establece no nos puede doler. Lo estableció y ya está. Tenemos que cumplirlo. No es más. Es lo que Él estableció. Léanlo, véanlo en la palabra. Véanlo. Hermano, la única forma de discernir si lo que se les está diciendo o si lo que se le predica es verdad, es siempre a la luz de la palabra. Siempre a la luz de la palabra. Investíguenlo. Yo le pregunto a usted, ¿cómo sabemos que un billete es falso? ¿Cómo sabemos que un billete es falso? ¿Ah? ¿Cómo sabemos que un billete es falso? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo sabemos que un billete es falso? Si yo ahora mismo cojo y saco un billete de 100 euros y se lo doy, ¿ya? ¿Cómo sabe usted que es falso o es verdadero? ¿Saben cómo? Conociendo perfectamente el billete verdadero. Así usted sabe si es falso algo o no. Tiene que conocer al verdadero primero. Se venden relojes de lujo, 40,000, 50,000, 60,000, 100,000, 300 y tantos mil euros, dólares, Rolex y demás. Y el que los compra, ¿cómo sabe que es falso o no? Porque conoce perfectamente al verdadero. ¿Cuál es el verdadero? El verdadero es Jesucristo. Y así conoceremos al que es verdaderamente Hijo de Dios. ¿No dice por su fruto los conoceréis? ¿No conocimos a Jesucristo por su fruto, por su forma, por cómo vivió? Usted conoce lo falso cuando conoce perfectamente las características del verdadero. ¿Lo cree así? Hermano, un cristiano es verdadero o falso dependiendo de si se asemeja o no al Señor Jesucristo.
Eso es así. Primera de Timoteo 4:6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Cuando enseñas la palabra correcta. Cuando no la enseñas, no eres ministro de Jesucristo. Por eso tenemos que ser instruidos. Hermano, Kelly, ella es tu amiga, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Liliana. Viviana, igual que mi hermana. ¿Ella es cristiana? ¿Eres cristiana, Viviana? ¿Por qué has venido a la iglesia? ¿Ah? ¿Por qué? Kelly, tú sírvele de intérprete. ¿Sí? ¿Y tú qué le dijiste? ¿Sentiste sincera a Kelly? Cuando hay un espíritu en la persona que es contraria a la palabra, hay rechazo. Ahora, cuando el Espíritu de Dios es quien toca a la persona a través de otra persona, de una palabra, de un gesto, de lo que sea, es sincero, el espíritu que tiene esa otra persona, ¿ya? Lo siente, lo ve, lo palpa. Hermano, eso es verdadero. Lo demás es falso. Por eso, lo verdadero tiene que estar en nosotros. Tiene que estar en nosotros lo verdadero. Hermano, porque si Kelly le habla a mucha gente, pero esa gente ve que Kelly hace todo lo contrario a lo que habla, después es falso. Nadie le va a creer. Y muchas veces hemos hecho eso. Hermano, yo el primero. Muchas veces he actuado contrario a lo que muchas veces he hablado. Pero me he parado y he dicho, y hay un dolor en mi corazón. ¿Se ha sentido alguna vez así? Claro, cometemos errores, pero el Señor cuenta con esos errores. Su misericordia es tan grande que cuenta con esos errores. Pero el hecho está en que cuando nos apartemos o cuando hagamos mal, aún conociendo la palabra, volver inmediatamente y pedir perdón. Eso es sinceridad, eso es verdad. Hermano, eso es piedad. ¿Ustedes se recuerdan o recuerdan los evangelios? ¿Con quién se juntó Jesucristo? ¿A quién enseñó Jesucristo?
a todo lo contrario a lo que el Señor supuestamente o Dios podría aceptar. Pero precisamente venía por ellos, por nosotros, por todos nosotros, porque hemos sido pecadores y demás. Es correcto. Nunca, nunca, es que nunca podríamos escandalizarnos porque entre por esas puertas de la iglesia una persona que no esté en condiciones. No, más bien tendríamos que recibirla, orar y demás. El Señor no rechazó a nadie, no podemos rechazar. Y qué bueno que haya estas personas, porque en su momento nosotros fuimos como estas personas. Estábamos, porque no teníamos conocimiento de la palabra, en otro camino que no era el correcto. Y ya está. ¿Qué tenemos que hacer? La misericordia que Jesucristo mostró, que Dios mostró por nosotros, tenemos que mostrar también por los que están confundidos, perdidos. Eso nos hace parecernos a Jesucristo. ¿Me entienden? No podemos rechazar. Sí, ¿saben qué? Hay parejas de gay en la urbanización donde yo trabajo. Cuando necesitan algo, nosotros vamos rápido. No puedo rechazarlo. Y si en algún momento Dios o hay esa oportunidad de poder decirle alguna cosa del Señor, voy a estar ahí presente y se lo voy a decir. Pero nunca, nunca dañándolo ni rechazándolo. Porque Jesucristo nunca dañó y rechazó. Dijo la verdad, claro que sí. Es lo que tenemos que hacer. Por eso la última parte, si se recuerdan del versículo, decía que hay que ejercitarse en la piedad. ¿Y qué es la piedad? Se traduce como devoción a Dios. Tenemos que ejercitarnos en la devoción a Dios, en la glorificación a Dios, en la exaltación a Dios, en la adoración a Dios. Tenemos que ejercitarnos cada día, cada momento. Y no es solo un sentimiento. Hermanos, es la lectura de la palabra, el hablar a otros de la palabra, el practicar la palabra. Hermano, tenemos que ser disciplinados, personales. Tiene que haber una disciplina personal en cada uno de nosotros. Eso es ejercitarnos. Ejercitar en la piedad quiere decir quitar, desnudar. Quitar y desnudarnos, es decir, de todo lo malo, de todo lo incómodo, de todo lo que nos hace alejarnos de Dios. Eso es ejercitarse. Hermano, tendremos lucha. Diariamente tienen lucha y demás. Fíjense ustedes, esta mañana me mandó una patada a mi mujer durmiendo, que sinceramente lo cuento esto, pero por algo tal. Por eso diariamente tengo que ejercitarme en la tranquilidad. Pues sin querer, estaba durmiendo, sino que ella pues se volcó y me mandó tremenda patada. Pero escúchenme, hasta en los pequeños detalles, tenemos que ejercitarnos en la piedad. ¿Entienden? ¿Han entendido, hermanos? ¿Han entendido? Hermanos, que el Señor los guíe, que el Señor les llene de esa fuerza, de ese ánimo, de esa voluntad para buscar la palabra, para leerla cada día, para escudriñarla, para estudiarla. Porque eso le dará la fuerza, el conocimiento para rechazar la mala doctrina, la mentira, la verdad, la fábula. Los que quieren venir a rascarles el oído con cosas raras, malas, que no están en su palabra. ¿Lo quiere así? Piedad es una vida
devota a Dios. Y ya para ir terminando, necesitamos disciplina para esto. Necesitamos la ayuda de Dios, que es a través de la oración. La salvación sí que es instantánea, pero la santificación es un proceso. La salvación es solamente entregar nuestra vida al Señor Jesucristo de una manera clara, no bajo presión, sino clara, de verdad. Esa es la salvación, porque la salvación está en su Hijo, en el Señor Jesucristo. Ahora, después de esto, la santificación ya viene por estudiar la palabra, por ser disciplinado en cada aspecto de la palabra. En conclusión, debemos centrarnos en la palabra, pidiendo al Espíritu Santo que nos enseñe qué es lo que Dios quiere hablarnos. Nunca en aspectos de interpretaciones o teorías carnales, humanistas, etc. Y la única manera es ejercitándonos en la piedad, es decir, la devoción en Dios, es decir, esforzándonos para que cada día nos parezcamos más a Cristo. Es simple, hermano. La verdad es simple, es clara, es sencilla, no es difícil. No es difícil. Lo correcto es lo correcto, la verdad es verdad, la mentira es mentira, lo incorrecto es incorrecto. No hay dónde perderse. No hay dónde perderse. Que el Señor los bendiga y que el Señor esta palabra las grabe en sus corazones y en sus mentes, y que la palabra sea puesta en práctica. Verdaderamente es el deseo de mi corazón y estoy seguro que es el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Amén.